Muy buenos días, queridos y queridas mías. Estoy saludándolos nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Su amiga y escritora Goretti Espinosa. Un día más con Despertando por gracia del Señor. Vamos entonces pues a iniciar nuestras oraciones habituales y después empezamos con el tema y después con la lectura bíblica. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Guadalupana preciosa. Vamos a decirle: ven, Madre mía Santísima, y cubre este video y este audio. Cubre a cada una de las personas que están viendo este video. Cubre a cada una de las personas y a sus familias con la sangre preciosa de Jesucristo, para que no sean alcanzadas por el maligno. Cubre cada audio, cada video, cada tablet, cada teléfono, cada computadora. Inmaculado Corazón de María, sé tú nuestra intercesora ante tu Hijo y así conseguir misericordia. San Judas bendito, amigo fiel de Jesús y encargado de las causas difíciles, hazte cargo de cada una de nuestras necesidades. Benditos ángeles custodios, cuiden de nosotros en cada momento. Niñito Jesús, protege a nuestros niños de las garras de personas satánicas, ya que se encuentran en grave peligro. Protege a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ya que sus mentes están siendo manipuladas de diferentes maneras para cambiarlos hacia otro rumbo de vida, un rumbo insensible, donde no prevalece el amor humano. San Miguel Arcángel, pelea las batallas contra el demonio y gana la guerra en contra de las familias. Que así sea, pues. Vamos entonces a empezar con el tema que yo les preparé. Sé que les va a gustar. Muy bien. El perdón fraterno como medida del perdón de Dios. Vamos a tratar de discernir el título primero y después vamos a desglosar el perdón fraterno como medida del perdón de Dios. El perdón de nosotros mismos, el perdón hacia las personas que nos rodean, el perdón en la vida cotidiana. Ese perdón es el que el Señor toma, avala, usa, como lo quieras llamar, para lograr tu propio perdón y que Él vea tu esfuerzo y así Él poder perdonar tus propios, tus propios pecados. Vamos a empezar con el inciso 1. La sociedad de hoy pierde el sentido de Dios y en consecuencia pierde también el sentido del pecado, del arrepentimiento y del perdón divino. Las personas están sumergidas y envueltas en un materialismo, en un ritmo de vida donde todo conlleva trabajo, todo lleva es tan válido salir adelante, es tan válido progresar, es tan válido ser precavidos en la vida, es tan válido tener bienes materiales, es muy válido, incluso son bendiciones del cielo. Pero lamentablemente lo que nos dice el inciso 1 es que las personas están perdidas y sumergidas en esto, están como zombies, como idiotizadas, del trabajo a la casa, de la casa a la diversión, de la casa con el amante, de la casa con la amante. Es una vida mundana, una vida de entrega al mundo, no de entrega a Dios. Van a misa solamente por cumplir con el esposo o con la esposa, o porque los verdaderos amigos que te sirven de alguna manera y que son que ayudan en tu crecimiento económico o que te la pasas muy bien con ellos,
van a esa misa, entonces a ti te interesa que ellos te vean que eres una buena persona y entonces ahí estás, ¿sí? Filmando, filmando las bendiciones que estás haciendo por ellos y mandándoselas por mensaje. Hipócrita, eso no es de Dios. Las bendiciones son secretas. Las bendiciones se guardan en tu alma. Las bendiciones tienes que dárselas al Señor para que bendiga a las personas que deseas bendecir, ¿sí? Entonces, el perdón fraterno como medida del perdón de Dios, no lo olviden. Bien. Y me gustaría repetir el inciso 1. La sociedad de hoy pierde el sentido de Dios y en consecuencia pierde también el sentido del pecado, del arrepentimiento y del perdón divino. La experiencia personal nos enseña la realidad del pecado y la necesidad del perdón. Todo ser humano tenemos esa necesidad de ser perdonados y de perdonar. De lo contrario, seremos esclavos de ese pecado. Cuando tú no perdonas o cuando no te perdonas a ti mismo o cuando no perdonas a los demás, eres un esclavo de ese pecado. Entonces necesitas con todo el fervor orar al Espíritu Santo para que Él te ayude a lograr ese perdón que necesitas, porque lamentablemente las personas están hiriendo día a día, no se tocan el corazón para lastimar, para herir, porque están perdidos en el mundo, ¿sí? Entonces, inciso 2. En el mundo civil, como en el eclesial, debemos reconocer que hay rencor, envidia, egoísmo, mezquinidad, venganza, injusticia, y que no estamos dispuestos a perdonar. 70 veces 7. ¿Se acuerdan que ya había hecho yo un programa donde una persona me preguntaba cuántas veces tenía que perdonar a otra persona? Y mi contestación fue 70 veces 7. Ok, pues entonces aquí voy a explicar un poquito más. Dios mismo es el que perdona. Nos cerramos al amor. Estamos movidos por el odio, el rencor. Y así nos atrevemos a implorar el perdón de Dios. ¿Cómo tú puedes decirle al Señor, Señor, perdóname, perdona todo esto que yo he hecho, perdona todos estos pecados? Yo quisiera que una sola persona a mí me dijera no he pecado. Una en el mundo, en el universo, yo quisiera que me dijera no he pecado. Señores, señoras, todos somos pecadores absolutos. Y cuando tú reconozcas que eres una persona débil ante el pecado, tienes oportunidad de reconstruir tu vida, de llegar a una verdadera conversión y de entender de qué manera el Señor puede perdonar esos pecados. Tú no puedes estar metido en el rencor, en la envidia, en el egoísmo, en la mezquinidad, en las venganzas, en las injusticias, e ir a una iglesia, arrodillarte y decirle al Señor, perdóname porque pequé. Y afuera sigues destrozando personas a diestra y siniestra sin siquiera tener la mínima conciencia del daño que estás causando. No puedes, no puedes. Dios no te va a valer eso, ¿sí? Tienes que hacer conciencia de que tu vida tiene que tener una coherencia. Tus actos tienen que tener una coherencia con lo que tú haces, ¿sí? Inciso 3. La última encíclica de Juan Pablo II, rico en misericordia, nos dice el porqué del perdón. Él como del perdón y Él para que del perdón, sencillamente, para que nosotros seamos, fíjate, Él como del perdón
Y Él, para que del perdón salga el resultado que quieres, tu comportamiento con lo que hagas, ¿sí? Y Él es el que se encargará, o sea, el Señor, ¿sí? Sencillamente, para que nosotros seamos perdonados por Dios, se repite el 70 veces 7. Ya no vale el ojo por ojo, y los ejemplos se multiplican. Relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre hermanos de la misma comunidad, en los del mismo partido político, entre clases sociales, etc. Aquí aplica absolutamente en todo en tu vida. Si no existe el perdón y si no eres capaz de perdonar 70 veces 7, olvídate de que el Señor perdonará tus propios pecados. Así de claro, así de simple y así es. Inciso 4. Desgraciadamente hay muchos ejemplos más. El chofer del autobús, la encargada de la ventanilla, el que se mete en la cola, el jefe o supervisor que humilla al empleado, el bocinazo injurioso, el abuso de autoridad, la negativa tajante, la burla hiriente, el engaño injusto, el despotismo de taxistas o servidores públicos. Aquí encuentras un sinfín de personas que te van a atacar todos los días para que tú sientas odio, rechazo y resentimiento por aquellas personas. Pero aquí también te invita a que en el momento perdones, salgas de ahí, salgas de ese estado en el que estás, perdones totalmente y olvides aquel suceso. Sí. Inciso 5. Lo que sabemos los hombres es vengarnos y lo que sabe Dios es perdonar. Perdonar no es debilidad, sino tener la fortaleza de renunciar a la venganza y al rencor. La fuerza del perdón es que sea incondicional y eso solo lo encontramos en la fe. Según tu fe, según lo grande que sea tu fe, es de esa manera como tú vas a lograr perdonar 70 veces 7. Cuando aumentas tu fe, cuando le dices al Señor, Padre mío santísimo, aumenta mi fe para que yo pueda perdonar 70 veces 7, es cuando se logra, ¿sí? Bien, inciso 6. En el famoso monasterio de Taizé, a la entrada a la capilla de la reconciliación, hay un letrero que dice: vosotros los que entráis aquí, reconciliaos, el padre con el hijo, el marido con la mujer, el creyente con el que no cree, para poder dirigirnos a Dios en la oración. ¿Sí? Qué importante, ojalá que todas las iglesias tuvieran ese letrero al entrar, que sea lo primero que veamos antes de presentarnos ante el Señor, poder mirar, vosotros que estáis aquí, reconciliaos, el padre con el hijo, el marido con la mujer, el creyente con el que no cree, para poder dirigirnos a Dios en la oración. Qué importante sería de verdad que todas las iglesias tuvieran este letrero al iniciar. Inciso 7. El gesto de la paz antes de comulgar es un símbolo de nuestra voluntad de perdón, entendimiento y paz. Cuando más perdonamos, más nos parecemos a Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan en los programas anteriores que yo les decía que caminen con el Cristo que mora en ti? Yo te decía, es que camina con el Cristo que mora en ti. O a mis pacientes dentro de la terapia cuando me preguntan, Goretti, ¿cómo es que debo de resolver este problema? Es muy delicado, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo haría Jesucristo?
siempre perdonando, siempre dejando la contienda, siempre intentando ser personas racionales, que arreglen las cosas hablando, que arreglen las cosas con valor. Es así como se camina con el Cristo que mora en ti. Pero si el demonio está manejando tu vida, olvídate. Eso no se vale y eso no se puede. O caminas con Dios o caminas con el demonio. Aquí nada más hay dos lados para donde te hagas, ¿sí? Aquí la tibieza al Señor no le agrada. Dice la vomita, como dice más o menos el texto, lo vomito de mi boca, algo así dice la tibieza. Entonces vamos a ser seres razonables y saber que el perdón es lo único que te va a acercar verdaderamente al Señor, que es lo único que va a aumentar tu fe y que es lo único que te va a dirigir a una verdadera vida cristiana y poder entender que la estancia que tú tengas en esta tierra va a tener valor de alguna manera para Dios. No importa lo que los demás vean de ti. Eso no tiene sentido. A las personas nunca les vas a dar gusto absolutamente nada. Intenta darle gusto a Dios y por ende tu comportamiento de buena voluntad va a tener un resultado con las personas de tu alrededor. Te lo prometo. ¿Sí? Entonces, pues ya tengo aquí yo las Sagradas Escrituras y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven conmigo, ven el día de hoy, lléname de ti, lléname de gracia, lléname de sabiduría, dame el discernimiento para yo poder entender tu palabra, para yo poder saber que tu amor tan grande que a mí me tienes es el que es capaz de que yo perdone cada día. ¿Sí? Vamos entonces pues a abrir las Sagradas Escrituras. Muy bien. Hechos 9. Saulo encuentra a Cristo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Saulo no desistía de su rabia. Ok, ya estamos hablando aquí de ira, de coraje, que supuestamente tiene que terminar en un perdón. Vamos a darle. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Acuerden que él los perseguía sin tregua quería derrotarlos.
y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? De ser una persona que perseguía con tanto ahínco a Jesús para derrotarlo, para derrotar a sus profetas, a sus discípulos, ¿qué sucede? Ya estaba elegido para aquello. El Señor ya lo había elegido para que así fuera y para que hubiese una verdadera transformación en aquel hombre, que hubiera un testimonio de conversión. ¿Sí? Por eso tenemos que entender que cuando una persona tiene un comportamiento erróneo, tiene una vida literalmente retorcida, eso el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque tiene que tener una vida de conversión y después ser testimonio para que miles de personas se conviertan. Así que no hay que juzgar al que esté en pecado, no hay que juzgar al que esté verdaderamente mal en su vida. Hay que ser misericordiosos, porque el único que tiene verdadera misericordia pues es Dios, y es el que nos da el ejemplo. Entonces pues yo los dejo el día de hoy. Yo les recuerdo que se consagren al Sagrado Corazón de Jesús por medio de María, y les recuerdo también el rezo del Santo Rosario, la confesión, la comunión, la reparación de sus pecados y el ayuno. Yo los dejo, me despido de ustedes y nos vemos el día de mañana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.